Esta es la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja que desea convertirse en el Hokage de su aldea, algo así como el alcalde. Cuando era un bebé, su villa fue atacada por un zorrote gigantesco de 9 colas, por lo que el Hokage de esa época hizo una macumba rara y atrapó el bicho dentro de la panza del rubio, quien creció siendo repudiado por el pueblo a pesar de que de cierta forma todos le debían la vida. Naruto, quien hasta ahora había sido pésimo para las técnicas ninjas, se vio involucrado con este Jaime Memes que lo engañó para que robase un pergamino secreto. Eventualmente las cosas se pusieron feas de golpe, pero el prota aprendió a fotocopiarse y salvó el día. Gracias a esto se graduó exitosamente y su camino de ninja por fin dio inicio. Él es asignado al equipo de un profe llamado Kakashi y ahí conoce a sus dos compañeros. Sasuke desea volverse fuerte para matar a su hermano, quien asesinó a todo su clan, y Sakura pues tiene buena salud. Tras un arduo y humillante entrenamiento, por fin empiezan a hacer misiones, tales como limpiar la ciudad, atrapar gatos y pelear con un ninja piraña y su compañero de sexo dudoso. Tras esto llegan los exámenes Chunin, que son algo así como el bachillerato. Los muchachos dan una prueba escrita y luego van al bosque, en donde se les aparece un chapín o serpiente andrógino. Este le muerde el cuello a Sasuke y le deja una marca maldita que hace que el muchacho se vuelva seinen de golpe. Tras llegar a la meta, todos los alumnitos se enfrentan en un mini torneo 1 vs 1, en donde tenemos combos locos, bichos, ventriloquismo, aburrimiento, humillaciones, más humillaciones, pedos, peleas familiares, un gordo y el mejor AMB de la historia. La última fase del examen sería otro torneo de peleas, por lo que Sasuke se va a aprender a sacar rayos con Kakashi y Naruto conoce a Jiraiya, un canoso mañoso de buen corazón. Con este, el rubio medio que logra controlar el poder del zorro y aprende a invocar zapotes. El día de la final llega y los combates dan inicio. Naruto aplica la del topo, Shikamaru se rinde pero roba los corazones del público, Kankuro también se rinde pero nomás porque sí, y Sasuke aplica sus nuevos rayitos contra Gaara, aunque esto termina mal ya que el ojeroso se descontrola y la aldea es invadida. Resulta que Orochimaru quería destruir Konoha usando a Gaara, quien al igual que Naruto también tenía un monstruo adentro, en este caso un mapache de arena. La batalla se arma por todos lados y el rubio termina enfrentándose a su contraparte. Naruto logra invocar al jefe sapo y luego de un potente frentazo derrota al pelirrojo, quien de paso queda evangelizado por el poder del prota, dándonos así un final feliz. Salvo por el pequeño detalle de que el Hokage murió y Orochimaru escapó. Pa' colmo de males, el hermano de Sasuke vuelve a la aldea nomás para demostrarle a su brodercito que aún era demasiado débil. El joven Uchiha queda todo trastornado después de esto y por otro lado, Naruto entrena su nueva técnica, el Rasengan, una pelota giratoria la cual solo se aprende luego de girar pelotas no giratorias. Debido a que el Hokage murió, Konoha necesitaba un nuevo líder, así que tras una corta aventura conocemos a Tsunade, antigua compañera del canoso y el blanquiñoso. En un principio ella también se niega, pero luego de una pelea de alimañas contra Orochimaru acepta el cargo. Mientras tanto, Sasuke seguía todo apachurrado luego de la paliza de su hermano. Él comenzó a tener envidia del poder protagónico de Naruto y lo retó a un duelo para calmarse, pero al final solo terminó empeorando aún más. La cosa se pone peor cuando aparecen 4 ninjas del sonido conocidos como los 4 del sonido. Estos le dicen al pelucón que si venía con ellos, Orochimaru lo podía hacer más fuerte, y Sasuke medio que se lo piensa, pero al final acepta. Sakura intenta detenerlo, pero bueno. Tsunade arma un equipo de niños para ir a rescatarlo y pone a Shikamaru de líder. Cada uno de ellos se enfrenta a duras situaciones. Choji se vuelve mariposa, Neji saca un multicombo de palmadas, Shikamaru y Kiba casi son derrotados pero al final reciben la ayuda de los también evangelizados hermanos de la arena. Y por otro lado, Rock Lee, quien ya estaba medio recuperado y se coló a la misión, se enfrenta a un tipo con el poder del calcio y casi es vencido pero es salvado por Gaara. Más adelante, Naruto intenta hacer entrar en razón a Sasuke pero no lo logra y decide agarrarlo a manazos. Eventualmente al rubio se le sale el zorro y el pelinegro se transforma en una cosa fea. Ambos impactan sus poderes y el joven Uchiha resulta victorioso, por lo que deja a Naruto ahí tirado y se va en busca del poder serpentino. Más tarde, el equipo de rescate es llevado de nuevo a la aldea en donde se recuperan satisfactoriamente. Naruto se disculpa con Sakura por no rescatar a Sasuke y luego se va a entrenar con Jiraiya, dando paso a la promesa de traer a su compa de vuelta y finalizando así la primera parte de esta historia.